Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videotutorial. En varios videotutoriales vamos a ver cómo instalar el sistema operativo Ubuntu en nuestro servidor HP ProLiant Microserver. Para ello, antes de comenzar, os voy a explicar qué es lo que vamos a utilizar en este tutorial. Como acabo de comentar, la instalación de Ubuntu la realizaremos en este servidor HP ProLiant Microserver Generación 8. En este servidor HP ProLiant tengo instalada una tarjeta microSD de 32 GB. En este caso, el Ubuntu, el sistema operativo Ubuntu, irá instalada en la tarjeta microSD y el servidor HP ProLiant será capaz de arrancar Ubuntu desde esa tarjeta microSD. Esto es lo que vamos a necesitar para hacer este tutorial. Vosotros podréis utilizar un ordenador normal, una máquina virtual o otro servidor. Una vez tengamos el hardware disponible, lo que vamos a necesitar es el software, que en este caso va a ser la ISO de Ubuntu. En este caso vamos a instalar el Ubuntu Desktop. Os voy a explicar ahora las dos versiones que hay de Ubuntu, cuáles son sus diferencias y cómo vamos a proceder a la instalación de ellas. Para descargar Ubuntu deberemos ir a su página oficial. Para ello, en Google podemos poner Ubuntu y dejar que Google nos busque la página directamente. También podemos poner la página que veis aquí, que es ubuntu.com. Vamos a proceder a ir a la página de Ubuntu, ya estamos, y aquí vamos a proceder a descargar la versión de Ubuntu que vamos a instalar. Vamos a la pestaña de Downloads, pinchamos aquí y aquí vamos a ver las diferentes versiones que hay de Ubuntu. Vamos a ver varios videotutoriales en los que vamos a instalar tanto el Ubuntu Server como el Ubuntu Desktop. Prácticamente son lo mismo, lo único que el Ubuntu Desktop añade un entorno de escritorio, el cual pues hace que nuestro equipo, nuestro servidor, funcione como si fuese un ordenador de escritorio. Es decir, vamos a tener un entorno gráfico, vamos a tener aplicaciones gráficas. Esto, lógicamente, consume algunos recursos extra y para que no consuma esos recursos extras, tenemos el Ubuntu Server. El Ubuntu Server, como su nombre indica, está más orientado a utilizarlo como un servidor Linux y en este caso no vamos a disponer de ese entorno gráfico, va a ser todo a base de línea de comandos. En otro vídeo vamos a ver cómo instalar el Ubuntu Server, cómo utilizarlo y cómo hacer que este Ubuntu Server funcione como servidor web, de aplicaciones, de compartición de datos y más posibilidades que tiene. Pero en este primer vídeo vamos a ver el Ubuntu Desktop. Pinchamos aquí en Ubuntu Desktop y nos va a indicar que hay dos versiones disponibles. Tenemos el Ubuntu, en este momento tenemos la 16.043 LTS, que ahora explico qué significa, y por otro lado tenemos la Ubuntu 17.04. Como veis, hay dos versiones de Ubuntu Desktop. Lo mismo nos va a suceder en la versión server. ¿Qué es lo que significa esto? LTS, Long Time Service. Esto lo que quiere decir es que vamos a disponer de más tiempo respecto a las actualizaciones. Normalmente Ubuntu dispone, la versión normal dispone de un año, año y medio de soporte, lo cual quiere decir que en un año, año y medio vamos a tener actualizaciones. La versión LTS, en cambio, la versión desktop, va a tener 3 años de soporte. Como he dicho, el soporte va a ser el tiempo durante el cual va a seguir habiendo actualizaciones del sistema operativo y de su núcleo. Con lo cual, la versión LTS, la versión Long Term Support, que es lo que significa LTS, vamos a disponer de 3 años en la versión desktop y creo que son 5 años en la versión server. Con lo cual, nos garantizamos un sistema operativo el cual va a estar constantemente actualizado. Bien,
En este primer vídeo vamos a instalar la versión 1704, la 1704, que aunque es la versión normal estándar, voy a instalar esta porque he hecho pruebas con las dos versiones en mi servidor HP ProLiant y con la versión 16.04.3 no hay absolutamente ningún problema porque hay ciertas actualizaciones instaladas, pero en cambio con la versión de Ubuntu 17.04, aunque se instala perfectamente y no hay ningún problema, sí que hay un detalle que lo veremos después de instalar este Ubuntu, en el cual esta versión de Ubuntu no detecta a la primera la resolución gráfica, con lo cual se nos queda la pantalla en 640 x 480. Pero esto se soluciona fácilmente simplemente aplicando actualizaciones, con lo cual voy a instalar esta versión de Ubuntu en el HP ProLiant. Para ello pincháis en Download y él automáticamente empezará a descargar. Tenemos aquí una especie de ayuda, bueno, una especie de test para ellos, pero bueno, vamos a darle que ahora no queremos hacerlo y automáticamente comenzará la instalación. Aquí tenemos ya, como veis, me está descargando la ISO. ¿Vale? Pues simplemente la vamos a guardar. Yo la tengo descargada, con lo cual no voy a volver a descargarla. Pero la descargamos y listo. Ocupa 1,4 gigas. Podemos de la misma manera descargar la otra versión, la LTS, pinchando en Download. Le decimos que no queremos hacer ahora este test. Y como veréis, también automáticamente comenzará la descarga. Aquí la tenéis. Yo, como lo tengo descargado, voy a cancelarlo. Como veis, en esta carpeta tengo descargadas varias versiones de Ubuntu. También tengo la última, la que vamos a instalar, la 17.04 Desktop, y también tengo la Server, y tengo versiones anteriores TLS. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento? Una vez descargamos la ISO, tenemos tres posibilidades. Una es grabar esta ISO en un DVD e utilizar un lector de DVD para instalar el sistema operativo. El HP ProLiant Microserver, el modelo básico, no trae grabadora de DVD, no trae grabadora lectora de DVD, pero se puede poner una. También podríamos utilizar un lector grabador de DVD conectándolo al puerto USB, también nos serviría. Vale, entonces esa sería la primera forma, grabar esta ISO en un DVD y ese DVD arrancarlo pues con un lector. Si no disponemos de lector de DVD, en el caso del microserver ya os digo que no trae el modelo básico no viene con lector de DVD, lo que podemos hacer es grabar esta ISO en un pendrive USB, y con ese pendrive USB arrancar el servidor. Esa sería la segunda posibilidad. Y la tercera posibilidad, que es la que voy a utilizar yo, y es utilizar hilo para instalar en remoto una ISO. Vamos a arrancar el hilo, que lo tengo aquí arrancado. Me conecto a la IP del hilo del servidor ProLiant y esta es la información que obtengo. Para hacer esto que voy a hacer, va a hacer falta que tengáis la licencia avanzada, porque si no, el control remoto se desconecta y no podríamos hacerlo. ¿De acuerdo? Vale, pues aquí tenemos una opción de control remoto, perdón, Remote Console, lo lanzamos y nos abrirá una ventana en la que podemos ver directamente lo que está haciendo el servidor. Es decir, es como si pusiéramos un monitor directamente en el servidor. Lo único que con la ventaja de que esto lo hacemos en remoto. Una de las utilidades mejores o más valoradas que tiene es el Virtual Device, Virtual Drives. Son unidades virtuales. Y aquí tenemos una unidad virtual de CD-ROM en la que podemos cargar una ISO. ¿Qué es lo que hace esto? Carga esta ISO en un DVD virtual y se lo lanza al servidor como si fuese un lector de DVD físico, como si lo tuviese enganchado, pero no es real. No sé si me explico o entendéis cómo es el concepto, pero bueno, lo vais a ver. Para ello, vamos a Virtual Drives
pinchamos en imagen y seleccionamos la ISO que queremos cargar. De forma que vamos a la carpeta donde tengo las ISO de Ubuntu, pinchamos el Ubuntu 17.4 Desktop, le damos a abrir, vemos que esto está marcado, de forma que ahora mi servidor va a arrancar, si tiene en la BIOS como prioridad que arranque por CD, en vez de arrancar por CD que no tiene, va a arrancar por este CD virtual a través de la red y le vamos a lanzar la instalación de Ubuntu a través de la red. ¿Vale? Vamos a arrancar el servidor que lo tengo apagado. Para ello también tiene una opción que es encenderlo. Es como pinchar directamente en el power. Le vamos a dar. Con esto arrancará el servidor y como vais a ver va a arrancar el CD virtual que tiene a través del hilo y con esto instalaremos el Ubuntu. Bueno, como veis está arrancando ya el servidor. Y ahora, pues él automáticamente está arrancando desde este CD virtual. Ya habéis visto que él automáticamente está haciendo todo, simplemente marcando esta opción. Ya os digo que si no tenéis la versión de hilo avanzada, creo que dura unos minutos. Podríais hacerlo, aunque cada X tiempo seguramente se os desconectaría y tendríais que andar conectándolo. No sé si también desconecta lo que es la unidad virtual, vais a perder la información, con lo cual yo creo que así no vais a poder hacerlo. Vale, pero bueno, las dos opciones que os quedaría en ese caso sería hacerlo con un CD, un DVD, vamos, o con un pendrive, con un USB. Bien, pues vamos a proceder a la instalación de Ubuntu 17.04 Desktop. Es realmente muy sencilla la instalación. La versión 16 LTS también es prácticamente igual. Vais a ver como siguiendo 4 pasos que nos va a indicar la propia instalación, vais a ver cómo es muy sencillo de instalar. Vale, va a comenzar ahora mismo la instalación, está todavía cargando el CD-ROM. En este caso, mejor dicho, está cargando la ISO. Y todo esto, como sabéis, lo hace a través de hilo, enviando toda esta información por la red, ya que tiene una tarjeta de red especial, el servidor, que sirve para estas cosas, control remoto del servidor, ver información del servidor. Está realmente muy interesante. Prácticamente todos los servidores hoy en día traen algún sistema similar. Bueno, como veis, comenzamos con la instalación. Bien, en primer lugar vamos a seleccionar el idioma. Tenemos, como veis, un montón de idiomas disponibles. Vamos a seleccionar el idioma y luego tenemos dos opciones. Por un lado, probar Ubuntu y por otro lado, instalar Ubuntu. ¿Cuál es la diferencia? Pues probar Ubuntu funciona como un live CD, un CD vivo. Simplemente arrancaría Ubuntu, pero no instalaría nada en el disco duro. Esto está muy bien para hacer pruebas. Arrancaríamos desde el propio, en este caso desde la propia ISO, y podríamos utilizar ese sistema Ubuntu, pero sin modificar nuestro disco duro. Y en cambio, lógicamente, la siguiente opción, que es la que vamos a utilizar, es realmente para instalar en el disco duro Ubuntu. Vamos a pinchar aquí en instalar Ubuntu y continuaremos ahora con el asistente que nos va a dar todos los pasos necesarios para la instalación. Antes de comenzar, nos da la opción también de descargar actualizaciones. Esto ahorrará tiempo después de la instalación. En este caso lo voy a desmarcar, pero vosotros lo podéis dejar marcado. Así, si tenéis conexión a internet, él bajará los últimos parches, las últimas actualizaciones. Y también podemos instalar software de terceros, como explica aquí. Yo en este caso lo voy a dejar sin marcar. Vamos a dar a continuar. Vale, en el siguiente paso, a vosotros os puede salir algo diferente. El tema es que yo he estado haciendo pruebas con diferentes versiones de Ubuntu y en este caso mi sistema ha detectado que ya hay un Ubuntu. En este caso tengo instalada la versión 16.4.3 LTS. Me deja, como veis, actualizar de un Ubuntu a otro. En mi caso, voy a borrar todo
Podríamos elegir cualquiera de estas dos opciones para que borre todo. A vosotros seguramente esta primera opción no os va a salir, ¿eh? Esto es en caso de que tengáis algún sistema Ubuntu anterior instalado y él, en este caso, me lo ha detectado. Podría utilizar cualquiera de estas dos opciones para eliminar el Ubuntu y reinstalar. Elimina todos los programas, ojo, porque borraría todo lo que tengáis. O, que al final es la misma opción, borrar el disco e instalar Ubuntu. Solo que al marcar esta segunda opción, este Ubuntu nos deja cifrar el disco e utilizar LVM, que es de la gestión de volumen lógico. Pero bueno, estas opciones yo no las voy a marcar. Simplemente vamos a borrar el disco, le damos otra vez a continuar y me dice, esto es muy importante, dónde queremos instalar Ubuntu. Yo en mi servidor tengo un montón de discos insertados, por eso ya veis todo lo que sale aquí. Tengo dos discos de 2 teras y dos discos de 1 tera. Recordad que este servidor tiene 4 bahías. Aquí os van a salir todos los discos que tenéis. También, como veis, este servidor Proliant tiene la opción de instalar una microSD, que en mi caso, como os he comentado, tengo una microSD de 32 GB. En esa microSD es donde voy a instalar el sistema operativo. Seleccionamos la SD card y le damos a instalar ahora. En este caso, en esa microSD es donde ya tenía yo anteriormente instalada la versión anterior de Ubuntu. Nos dice que, ojo, que va a borrar todos los datos, le damos a continuar. Bien, en esta pantalla nos dice dónde estamos, en qué lugar del planeta estamos, seleccionamos. Esto es, en este caso, pues como estoy en España, ponemos Madrid, le damos a continuar. Vosotros elegiríais la capital donde estéis, le damos a continuar. Y ahora nos dice, bueno, nos pide, como veis, el idioma del teclado, en este caso es español, lo ha detectado él perfectamente. Aquí podríamos probar si hace bien las señas o si escribe todo correctamente. También podemos utilizar la opción de detectar la distribución, por si tenemos algún problema, o simplemente seleccionar el idioma que queremos. En este caso, Spanish, le damos a continuar. Bien, en esta última ventana nos pide información del equipo. Me pide el nombre del equipo, crear un usuario para no utilizar el root y una clave. Configuramos todo esto y le damos a continuar. Primero, pues vamos a elegir un nombre. Él por defecto, como veis, me está rellenando los campos, pero bueno, esto lo voy a borrar. Vamos a borrar este campo. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, como nombre de equipo, Ubuntu. Y aquí también vamos a borrar el usuario y vamos a poner solo escuela, por ejemplo. Y como clave, escuela. Como veis, la clave, como es pequeña, no es débil, pero bueno, en este caso, para hacer esta prueba, funciona perfectamente. Tenemos luego debajo dos opciones, si queremos que inicie automáticamente o que nos solicite el usuario la contraseña para iniciar sesión. Lo más lógico y seguro es que nos solicite usuario. Si es para hacer pruebas, podemos dejarlo perfectamente aquí en iniciar sesión automáticamente, de forma que cuando reiniciamos el equipo, él automáticamente se va a loguear. Pero por seguridad siempre mejor utilizar esta opción, e incluso podemos cifrar la carpeta personal, aunque en este caso no lo voy a hacer. Le damos a continuar. Bueno, ya en el siguiente paso, como veis, va a comenzar a formatear la unidad donde estamos instalando Ubuntu, va a crear las particiones necesarias, aquí podemos ver lo que está haciendo, y ahora es solo cuestión de tiempo, vamos a tener que esperar unos minutos a que termine de copiar e instalar todo lo necesario. Vamos a avanzar un poco más rápido el vídeo, porque esto va a tardar unos minutos, y cuando termine continuamos. Bueno, transcurridos unos minutos ya tenemos el Ubuntu instalado en nuestro servidor. Nos pide que demos un reinicio, pinchamos en el botón reiniciar ahora, le damos y con esto ya tendríamos todo hecho. Vamos a esperar unos segundos a que arranque el servidor y ya podremos disfrutar de Ubuntu. Vamos a entrar
y revisar si está todo bien instalado. Bueno, pues ya estamos reiniciando el servidor y ahora debería arrancar él automáticamente nuestro Ubuntu. Él, cuando termina la instalación, como veis, expulsa el CD-ROM, en este caso la unidad virtual también la ha expulsado, con lo cual no hay ningún problema, no va a arrancar otra vez de la ISO, va a arrancar ya directamente del disco duro o en este caso de nuestra micro SD. Bueno, ya estamos viendo la ventana de arranque de Linux, de Ubuntu. Vamos a esperar unos segundos para que arranque todo perfectamente y podamos empezar a utilizar este sistema. Bueno, pues en unos segundos, como veis, ya tenemos nuestro sistema Ubuntu instalado. Vamos a colocar la clave, que era escuela, y entramos al escritorio. Como sabéis, la diferencia que hay entre este Ubuntu Desktop y el Ubuntu Server es que en el Ubuntu Desktop, en este que estamos viendo ahora, tenemos un entorno de escritorio. Para aquellos que estáis familiarizados con entornos Windows, pues este entorno lógicamente es más amigable, vamos a decir. En cambio, la versión Server no dispone de este entorno de escritorio. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene uno y el otro? Pues depende qué uso se le vaya a dar. En caso de que usemos este Ubuntu como si fuese un ordenador de escritorio para utilizar cosas de oficina, internet, etcétera, es decir, como un PC personal normal, la versión desktop sería seguramente la ideal. Pero en cambio, si queremos utilizar este servidor como un servidor web, como un servidor de archivos o cualquier otra utilidad, sería mejor la versión server, que la veremos en otro vídeo, ya que en esa versión no se instala lo que es el entorno gráfico, el entorno de escritorio, todo funcionará con comandos, pero tendrá la ventaja de que el servidor estará menos cargado, con lo cual funcionará mucho mejor. Bueno, como veis ya tenemos aquí el escritorio de Ubuntu, con los iconos aquí a la izquierda y el escritorio. Esto lo han cambiado y han puesto esta especie de barra de tareas en este lado izquierdo. Como veis, la resolución es 640 x 480. Cuando instalé la versión anterior, LTS, me cogió la resolución buena del servidor. ¿Qué problema hay? Parece que en esta versión no está actualizado el driver gráfico, con lo cual voy a proceder a actualizarlo, ya que de esta manera queda todo como muy grande y no podemos trabajar bien. Por ejemplo, si abrimos un navegador o cualquier otra utilidad, lo vamos a ver todo muy grande en esta resolución. ¿Cuál es el fallo? Yo supongo que es una actualización de algún driver, porque actualizando el sistema se soluciona. ¿Veis? Esto queda como muy grande y poco manejable. Os voy a dar también el truco de cómo moverse aun siendo en esta resolución, y es que, a ver, vamos a ir por ejemplo al icono de Ubuntu y vamos a ir a las actualizaciones. Como veis, aquí en esta parte de Ubuntu tenemos todos los programas y todo lo que tenemos instalado en el sistema. ¿Cómo podemos movernos de un lado a otro? Porque ya veis que con las teclas o con esta barra podemos movernos hacia abajo o hacia arriba, pero la otra forma de movernos de un lado a otro es como si fuese una pantalla táctil. Con el botón izquierdo pinchamos en un lado, perdón, no en un icono, en un lado, en un lateral, y nos movemos hacia arriba o hacia abajo, como si fuese una pantalla táctil, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir a la parte de actualizaciones, ya que actualizando este sistema se va a solucionar el problema gráfico que tenemos con este HP ProLiant Microserver. No sé si con otros servidores ocurrirá lo mismo, supongo que no, pero vamos a solucionarlo en este caso concreto. Vamos a ir a las actualizaciones, como habéis visto, pinchamos en actualizar y él comenzará a instalar algunas actualizaciones. Vamos a cerrar esto. Bien, me dice que se han publicado actualizaciones del software.
hay 250 megas en actualizaciones. Vamos a ver qué actualizaciones hay. Ya os digo, aquí para moveros, pincháis con el botón izquierdo y movéis hacia arriba o hacia abajo, como si estuvieseis manejando una pantalla táctil, algo similar. Vale, bueno, veis que hay un montón de actualizaciones. Le vamos a dar a actualizar, instalar ahora. Esto nos va a tardar nuevamente unos minutos en actualizar. Nos va a pedir la clave de nuestro usuario, de un administrador, que es escuela. Le damos intro y esperamos nuevamente a que descargue todas las actualizaciones. Depende de vuestra conexión a internet, tardará más o tardará menos. Bueno, tras varios minutos, como veis, ha terminado ya las actualizaciones y lógicamente nos pide reiniciar nuevamente el equipo. Vale, pincharemos en reiniciar y veremos si ha solucionado nuestro problema. Como veis, el tener la resolución 640 x 480 es bastante molesto e incómodo, ya que hay ventanas que no se ven completas y tenemos que andar arrastrándolas. Bien, vamos a dar reiniciar ahora y veremos si con esto se ha solucionado este pequeño problema. Ya os digo que con la versión anterior, 16, este problema no me ha dado. Me ha funcionado todo perfectamente. Me imagino que es simplemente la actualización del driver de vídeo. Bueno, como veis, nuevamente acabo de reiniciar el servidor y vamos a entrar otra vez con nuestro usuario. Recordar la clave, ponemos escuela y entramos. Bien, si todo se ha solucionado, y estoy viendo que sí, no sé si vosotros veis la diferencia, pero yo sí la veo, ha cambiado la resolución de la pantalla. Es decir, simplemente con una actualización hemos cambiado la resolución, ya veis, ¿no? Ahora se ven los iconos más pequeños y tenemos más espacio en nuestro escritorio. Si entramos en las ventanas que hemos entrado antes, veremos que se ve todo mucho más amplio y mucho mejor. Esto ya es otra cosa. Bien, ¿dónde podemos comprobar que se ha solucionado el tema? Vale, vamos a entrar en la configuración de nuestra pantalla. Para ello, vamos a bajar hacia abajo y vamos a buscar este iconito de monitores. Vamos a pinchar en él, lo abrimos y como veis ahora el dispositivo sí que está viendo la resolución de 1024, por lo menos ahora tiene otro aspecto. Estas son las dos resoluciones que coge, 1024 y la de 800 x 600. Vamos a dejarlo a 1024, que es la más óptima para este equipo. Bien, pues como veis ya tenemos todo listo para utilizar nuestro sistema Ubuntu. Esto es todo por ahora, espero que os haya gustado el vídeo y en el siguiente vídeo veremos cómo instalar la versión server. Si realmente te gustó el vídeo, dale a like y suscríbete al canal. Y no olvides de activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo del canal.